es que la polarización en la sociedad hondureña cada día ahonda más, y esto que a medida que vienen las elecciones pues vemos mayor incidencia. En las últimas semanas, bueno, en los últimos meses podemos decir, se han venido viendo muchos ataques y contraataques de parte de la sociedad civil y también por parte del gobierno. Si recordamos, fue justamente el 30 de enero que la ASJ presentó el informe de percepción de corrupción de 2023, donde obviamente Honduras salió mal evaluado, pero esto provocó muchas reacciones de ciertos ministros y ataques directamente a esta organización porque los cuestionaron en el sentido de que cuando estaba Juan Orlando Hernández no era lo mismo. ¿Qué sucedió? ASJ denunció al gobierno por ataques luego de la divulgación del índice de percepción de corrupción. Esto llegó a tan extremo que incluso el propio subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, pues emitió un tuit, dijo que estaba preocupado por los ataques en contra de ASJ. Esto ha venido a repercutir. El 2 de febrero, la red pues que conglomera varias organizaciones de la sociedad civil, condenó los discursos de odio e incitación a la violencia en contra de las ONGs. Esto fue cuando justamente sucedió con el índice de percepción de corrupción. Ahora, ¿qué pasó? Ahorita en agosto, justamente, CNA y ASJ cuestionaron justamente y comentaron que por las reformas electorales, la Unidad de Política Limpia no va a tener, por la falta de reformas electorales, no va a poder controlar los fondos del narcotráfico en las campañas políticas. Y fueron duros en contra del actuar de los diputados, y es cierto. O sea, hay cosas que yo creo que debemos de aceptarlas. Y es que los diputados solo después de las elecciones se quejan de las reformas electorales y luego se les olvida y se molestan cuando se les recuerda, pero ellos lo prometieron. Y fue justamente el 19 de agosto que la red que aglomera justamente todas estas organizaciones condenó los ataques sistemáticos en contra de ASJ y el CNA. ¿Qué ha sucedido? El diputado Luis Redondo fue duro y dijo de que justamente que tanto el CNA como ASJ no son fiscalizadoras ni tampoco combaten la corrupción. Y les criticó fuertemente de que cuando estaba Juan Orlando Hernández no mantenían la misma postura. Pero ¿por qué la sociedad civil se siente atacada por el gobierno? Justamente es el tema que vamos a abordar. Hoy tenemos aquí como invitada justamente la directora ejecutiva de FOPRIDE, Melissa Elvir, y también Alejandra Fuentes de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Vamos con ellos. Antes de entrar con ellas, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto sobre este tema. Los representantes de la sociedad civil del país denuncian reiterados ataques en contra de ellos por parte de miembros del actual gobierno, por lo que les hacen un llamado para que detengan esas campañas que violentan la libertad de expresión. Y hoy estamos pidiendo el cese inmediato a las intimidaciones de las que hemos sido objeto precisamente por algunos funcionarios del Estado. De forma muy directa estamos pidiendo el cese entonces a esos ataques, garantizar el respeto de la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión. La ex rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, asegura que los ataques en contra de la sociedad civil demuestran el retraso que ha tenido la clase política hondureña. En cambio, los políticos, para reproducirse en la política, lo hacen con valores antidemocráticos, porque no les gusta la gente que piensa, no les gusta la gente que habla, no les gustan las organizaciones que investigan y que publican. Y hoy estamos ante eso. Estamos ante una etapa donde vemos más retrocesos autoritarios que avances democráticos. El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada les pide a los funcionarios del gobierno comportarse con madurez y aceptar las opiniones de los demás sectores. Es fundamental que el Estado reconozca y valore el papel de la sociedad civil en la discusión pública y en el fortalecimiento de los procesos democráticos. Necesitamos que se fomente un ambiente en que donde las diferencias de opinión sean oportunidades para comportarse con madurez
y no como oportunidades para generar conflicto. Los reiterados ataques en contra de las organizaciones de la sociedad civil y empresariales son un acto de represión inadmisible en un país democrático, aseguran los miembros de la Red por la Defensa de la Democracia. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Está aquí con nosotros justamente Melissa Elvir, directora ejecutiva de FOPIDE, y también Alejandra Fuentes por parte de ASJ. Con ella pues para conversar realmente en este hecho, porque sentimos de que en las últimas décadas en toda la sociedad hondureña mantiene una polarización sin sentido, porque tampoco es que vamos a defender ni a la sociedad civil ni al gobierno, porque en ambos lados sabemos que hay sectores que son extremistas, como también hay sectores que se mantienen dentro de este proceso que al final yo creo que se resume en una sola palabra. Lo que necesitamos en Honduras es diálogo. Y es lo que se ha perdido. Y hemos perdido los niveles de tolerancia. Todo lo vemos como ataque y de ambos lados, ¿verdad? Porque es bonito decir las cosas, pero recordemos, toda acción también tiene una reacción. Pero si nos enmarcamos dentro del derecho y del respeto, vamos a poder convivir. Muchísimas gracias, Melissa, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Eva, por el espacio, gracias a todos sus televidentes, también por acompañarnos esta mañana. Y muchísimas gracias por la invitación, por el tema que estamos tocando también. Sí. Bienvenida, licenciada Alejandra. Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura, por poner este tema que es tan importante justamente en esta agenda política, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. ¿Ustedes como ASJ, ustedes se sienten atacados? Bueno, es importante mencionar que como una organización de sociedad civil que tiene justamente dentro de sus labores el poder generar estos estudios, estos informes que de alguna u otra manera lo que hacen es buscar dónde están los errores de las administraciones, no con un sentido de poder nada más criticar, sino con un sentido de que esto sirva como una herramienta para que las personas que fungen en el poder puedan rápidamente identificar dónde están las falencias y generar acciones que vengan a mejorar esa situación. Esa es pues parte de nuestra labor, y precisamente en el accionar, en generar esta labor que realizamos, pues sí se han sentido ataques, sí se han sentido amenazas por esta labor, y obviamente eso pues perjudica a la asociación como tal y perjudica a todos los que laboramos dentro de la asociación. No solamente es la ASJ que se ha sentido atacada, sino que son diferentes organizaciones, medios de comunicación incluso, y eso pues lo que nos va generando es una preocupación por el cierre de los espacios cívicos, que es justamente tan importante para una democracia. Sí. Melissa, ustedes justamente pertenecen a esta red. Esta red pues que conglomera muchas organizaciones de la sociedad civil, han emitido ya varios comunicados durante este año. ¿Están preocupados con lo que está ocurriendo? Bueno, no solamente este año, desde el año anterior, ¿verdad? Es decir, la red se forma en abril del año pasado, si no me equivoco. ¿Es nueva, reciente? ¿Es reciente? Es abril del año pasado, sí, correcto. Y, o sea, ya llevamos año y medio trabajando de manera conjunta. Está integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones de mujeres, jóvenes, organizaciones de larga data, miembros o organizaciones que integran parte del sector de la empresa privada, de la academia, ¿verdad? Precisamente y la red se llamó Red por la Defensa de la Democracia porque vemos que los pilares fundamentales para defender la democracia también han sido atacados, ¿verdad? Es decir, desde que este gobierno se sentó, empezó con un discurso casi de odio, ¿verdad? No llegamos a extremos al inicio, pero sí señalando a que las ONGs eran corruptas. Si no se acuerda, cuando el ministro Cardona, por ejemplo, empezó a decir cuando se instaló en la CEDIS, en la extinta CEDIS todavía, y después ahora CEDESOL. Y ahí entonces ya nos vimos amedrentados prácticamente, ¿verdad? Que desde ese entonces FOPRIDE ha lanzado comunicados o pronunciamientos invitando al diálogo, invitando al cese de este tipo de expresiones. Sobre todo el viernes de la semana pasada nosotros también lanzamos un pronunciamiento basado en este proceso, y ya el martes entonces fue como red precisamente para poder
acuerparnos un poco más y defendernos el trabajo que día a día realizamos. Si bien es cierto, nuestro trabajo no son las críticas, nuestro trabajo en realidad son generar propuestas, apoyar políticas públicas que realmente puedan buscar el desarrollo de la sociedad hondureña. Además, es con las críticas que uno empieza a aprender y empieza a mejorar. La idea es generar cambios para poder mejorar en realidad procesos que podrían perjudicarnos en el largo o corto plazo por la toma de decisiones de funcionarios que hoy están, mañana no, pero nosotros seguimos aquí como hondureños, ¿verdad? Y que tenemos entonces que defender nuestros derechos fundamentales, pero sobre todo también la democracia y el Estado Democrático de Derecho. Sí, pero hay algo también de que no podemos desconocer. Y por eso digo, aquí tampoco estigmatizar ambos bandos. Sí han habido ONG que están involucradas en actos de corrupción. Pero no todas, ¿verdad? Es decir, no todas, exactamente. Y eso es para dividir, para que las personas entiendan realmente de que lo que no se quiere es generalizar. Exactamente. O sea, sí hay casos, el caso Pandora, el caso de la tarjeta cachureca, el caso de tantos que hay que se me olvida, ¿verdad? Hasta ahorita. Pero sí que se utilizaron ONGs que se prestaron para eso. Pero eso es un sector. Y un mínimo sector, ¿verdad? Es decir, casi contadas con los dedos de las manos. Así como hay, en todo sector va a haber positivos y negativos, ¿verdad? Es decir, así como hay buenos funcionarios, también hay malos funcionarios, así como hay organizaciones que en algún momento se prestaron o se están prestando, no podemos negarlo. También habemos organizaciones que tratamos de estar lo más al día posible con todo lo que se nos pide, pero igual respetando los valores democráticos, los valores y principios de los que cada organización integramos. Es decir, cada organización impone cuáles son los principios por los que se van a fundamentar cada una de estas instituciones. Pone los valores por los cuales vamos a estar y cuáles son la misión y visión, así como sus objetivos generales y específicos por los cuales vamos a velar. Y generalmente son basados en derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Es decir, difícilmente una organización no va a velar por derechos humanos. Sí, y es interesante porque vemos que la ONG realmente al final casi todos buscan proteger un derecho humano de la sociedad, independientemente, porque vaya, por ejemplo, si viene y CERTES, ustedes vaya, ese bote está más metido en la parte política, pero al final lo que están cuidando son los dineros del Estado. Así es, justamente, es la función que tienen diferentes organizaciones a través de diferentes métodos, porque claro, la SJ se dedica a hacerlo de una manera más institucional, busca pues generar estas propuestas, generar políticas de manera institucional. Existen otras organizaciones, otros medios que se dedican a hacerlo ya más local, digámoslo, o más personal, brindando otro tipo de servicios. Y eso es lo importante de ver la variedad de organizaciones, de ver lo que mencionaban justamente ahora mismo. En todos los ámbitos van a encontrar personas que se dediquen al bien y al mal también, ¿no? Y lastimosamente no es algo que podamos controlar. Hay organizaciones que en el pasado pues lamentablemente se prestaron para este tipo de situaciones, pero eso no significa que todas las organizaciones lo hacen. Eso no significa que se tiene que tomar estos fundamentos para estigmatizar a todas las organizaciones que están trabajando actualmente, a todos los miembros de una organización, porque no existe el fundamento para hacerlo, ¿no? Y aquí lo importante también es ver desde dónde están viniendo estos ataques, porque no solamente es desde X o Y sector, es desde el gobierno, es desde la silla presidencial del Congreso Nacional, es desde los funcionarios que están ahí para poder brindar. Y eso hay que aclararlo, ¿verdad? ¿Son ciertos ministros? Sí, claro. O sea, porque también no podemos estigmatizar todo. Y así hay ministros también que nos abren las puertas, ¿verdad? Es decir, con los que fomentamos diálogo, ya hemos tenido reuniones por ejemplo, con el secretario de Gobernación y Justicia, aperturado puertas, sobre todo cuando en medio salió el tema del cierre de algunas organizaciones y él explicó, ¿verdad?, que no era así, sino que están limpiando los procesos, están generando, y está bien, porque lo están haciendo en el marco del debido proceso y estamos en realidad hasta por apoyar esos procesos, ¿verdad? Precisamente para que nos vean no como sus enemigos, y al final lo que estamos luchando es por un país que queremos sacar adelante. Sí, y esto es bien importante porque sí hubo, podemos decir, una depuración del registro de las ONG, porque habían habido abusos, y eso también lo hizo el gobierno anterior.
tengo entendido, de que revisaron si estaban con los requisitos o no. Bueno, lo que hizo el gobierno anterior fue poner un mayor orden en la dirección ahora llamada, antes era una unidad de registro, regulación y seguimiento, se me olvida siempre la palabra regulación, perdóneme, me quedo pensando, registro, regulación y seguimiento de las asociaciones civiles, ¿verdad? Precisamente porque hace 15 años más o menos, en mayo ya estoy dando edades, pero hace 15 años más o menos uno llegaba a presentar su informe y ni siquiera pagábamos los 200 lempiras de la constancia de registro, de presentación de informe, porque lo único que hacían era ponerle en una caja y de ahí no pasaba más. Y cuando andábamos con detrás de esas constancias, simple y sencillamente no existían porque estaban en trabajo, pero en realidad los archivos estaban acumulados en cajas tras cajas tras cajas, que no había un orden ni un seguimiento real entonces al trabajo que hacíamos como asociaciones. Ahora el sistema está mucho más tecnológico, ya hay una plataforma, ya tienen procesos más ordenados dentro de este tema. Y ahí entonces, por supuesto, me imagino que va a generar sistemas de alerta de las organizaciones que tienen más de 2 años de no presentar sus informes financieros y técnicos, tienen 5 o 10 o desde su misma creación que nunca presentaron un informe, ¿verdad? Que entonces de repente sacaron su personería jurídica, pero nunca pudieron echar a andar esa organización no gubernamental de desarrollo. El derecho de petición todos lo tenemos, el derecho de asociación todos lo tenemos, el derecho de libre expresión todos lo tenemos, sea que estemos formalizados como una ONG o no estemos organizados como una ONG. Y debe de haber respeto entonces también a esos procesos fundamentales. Ignoro realmente cuál ha sido el proceso de depuración, no he tenido acercamientos en los últimos meses con autoridades de Gobernación y Justicia, entiendo que estaban en ese proceso, que iban a generar una depuración. O sea, todavía dentro del sistema y sobre todo si uno se va al mapeo, al registro de esas organizaciones están las ADEL, que fueron de la época de Maduro, por ejemplo, ¿verdad? Que se crearon y que no todas funcionaron, pero a todas se les dio personería jurídica y entonces ahí están en un sistema que les está generando tráfico de información, pero estático y que entonces puede llegar a ser un problema para la misma dirección en algún espacio, en algún momento. Tendrán que someterse al proceso ya establecido en el reglamento de la ley de fomento especial para organizaciones no gubernamentales de desarrollo, la ley de patronatos, la ley de OPDFs, entre otras, para poder ver entonces cuáles son los procedimientos para poder ir cerrando esas personerías jurídicas. Sí, y aquí también viene este punto. Cuando ustedes hablan que se les está violentando la libertad de expresión, ¿a qué se refieren en este caso? Bueno, recordemos que estamos hablando justamente lo que mencionaba Melissa, todos tenemos ese derecho a la expresión, a la libertad de expresión, de emitir opiniones, sean estas a favor o en contra, siempre y cuando obviamente estas también pues no generen algún perjuicio o algún daño en contra de las personas que se están emitiendo estas opiniones, ¿no? Como organizaciones, como individuos tenemos este derecho y lo que pasa es que cuando una organización, cualquiera sea esta, pues presenta algún informe, algún estudio, alguna crítica o algún tipo de situación que esté en contra de lo que se está haciendo actualmente en el gobierno, las represalias son bastante fuertes, ¿no? Las amenazas, los discursos, que quizás no llegan a ser discursos de odio, pero sí son discursos bastante fuertes, comienzan a generar bastante temor en las organizaciones. Entonces hay muchas organizaciones que tienen una estructura que pueden soportar esto, pero pensemos en todas aquellas organizaciones que quizás están al interior del país, que no tienen una estructura tan fuerte, que no tienen pues los medios para poder soportar estas situaciones. Lo que se va haciendo es cerrando esos espacios para poder opinar. Cerrando las organizaciones por temor, dejan de generar estas acciones de estar verificando, de estar revisando. Y ahí es donde vamos viendo un cierre o una vulneración a este derecho a expresarse, a libre expresión. Entonces,
es ahí donde se ve que justamente pues los ataques que se generan desde algunos funcionarios del gobierno comienzan a cerrar estos espacios cívicos, comienzan a cerrar estos espacios de libertad de expresión, y ello pues obviamente es preocupante en una democracia en la cual es necesario tener pesos y contrapesos que ayuden a generar justamente beneficios a la ciudadanía. Sí, porque si vemos este año fueron 2 puntos, ¿verdad? Los que generaron justamente este sistema de ataques. Uno fue el índice de percepción de la corrupción, que fue en enero, y ahorita en agosto la exigencia de la sociedad civil, porque yo creo que en esto hay un clamor popular, después de lo que ocurrió en Nueva York, que se no se hicieron las reformas ni el presupuesto a la unidad de política limpia, para que pudiera establecer realmente una verdadera detección en el financiamiento de la narcopolítica, ¿verdad? Porque ahorita yo creo que ahí es donde se centran los 2 puntos. Bueno, es que es problemático entonces ahora pensar que una organización va a presentar un informes que están sustentados en más, porque cada organización que llega a presentar un informe no es que agarra la computadora, agarra las noticias y empieza a inventar una historia, ¿verdad? Sino que tenemos procesos de investigación de fuentes primarias, secundarias, entrevistas, solicitudes de información pública, es decir, mucha información que sale de los mismos informes son precisamente de la información que está en las Secretarías de Estado, que está en los poderes del Estado, y que nos pertenece, ¿verdad? Es decir, después de muchos años por la lucha del derecho de acceso a la información pública, ha sido precisamente para poder conocer a fondo qué es lo que está pasando y no encontrar información con el conocido del conocido del conocido, ¿verdad? Que entonces ahí podríamos estar hablando otras cosas. Pero se presenta el índice de percepción y todo el mundo va en contra entonces de la persona que representa a esa organización y que cómo es posible que se esté diciendo tal cosa. CNA presentó el ITAC, el índice de transparencia gubernamental, por ejemplo, y también fueron en contra del CNA. CNA presentó otro tema, entonces también van en contra. FOPRIDE presenta un tema, o bueno, inclusive organizaciones que se han considerado que están un poco más de cerca de este gobierno, también las han amedrentado, como el ERIC, ¿verdad?, cuando presentó la encuesta. O sea, no es un tema de solamente CNA no, y ese punto. No solamente ese tema. Exactamente, tenemos que ir a pausa. O sea, esto no solamente va dirigido, nos explican ellas, a ASJ y a CNA, sino que hay muchas otras organizaciones. Y yo sinceramente le digo, me sorprendió, por ejemplo, que se cuestionara al ERIC, porque yo siento mucho respeto. La información. O sea, yo siento mucho respeto y les voy a ser sincera, para mí, o sea, como Emma Calderón y periodista, es el sondeo de opinión más creíble que existe en Honduras. El menos sesgado. Porque no puedo decir que no, porque es bien difícil, somos seres humanos, pero es el menos sesgado. Y sí me sorprendió ver ataques de ministros en contra del padre Melo. Y lo digo, sí me sorprendió. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista justamente con Melissa Elvir, directora ejecutiva de FOPRIDE, y también Alejandra Fuentes de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Justamente anda abordando este tema de por qué la sociedad civil se siente atacada por el gobierno. Hay varios aspectos y justamente planteaban nuestras invitadas. Hay ministros con los que ellos mantienen diálogo, sin embargo hay otros que solamente se dedican a atacarlos y a generalizar. Y que no solamente, aquí el punto más importante, que fue el punto donde nos quedamos en el primer segmento, que los ataques no solamente es contra ASJ y CNA, sino que también contra otras organizaciones. Otras organizaciones, como por ejemplo el ERIC, que hace este sondeo de opinión, que todos conocemos pues al padre Melo,
que es el sondeo de opinión más cerca de la realidad, menos sesgado. Y sí, él fue víctima de ataques porque este sondeo lo hace anualmente. Y esto pues es ahí el punto. El hecho de que, por ejemplo, ya un presidente de un poder del Estado, como el caso de Luis Redondo, dedique varios minutos de su sesión a atacar directamente a CNA y a SJ con nombre y apellido, ¿cómo lo califican ustedes? Bueno, que un presidente de un poder que debería de generar mayor diálogo dentro del Pleno del Congreso Nacional, que se tome casi media hora para poder dirigir unas palabras en contra del trabajo del CNA, de SJ, y él dijo, y un grupo de organizaciones, un grupo de analistas que se dicen analistas, dijo todavía, creo que es preocupante, ¿verdad? Precisamente porque no se respeta el derecho de asociación, no está respetando la libertad de expresión, cuando fue de una noticia que sale esos temas, ¿verdad? Pero como se les tocó el tema electoral, que ha sido fuertemente criticado, un tema por el cual no han podido generar consensos, y yo no digo solamente en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores, ¿verdad? Mire, solo cuando pierden las elecciones o pierden el cargo de elección popular es que se acuerdan de hacer reformas electorales. Claro. Pero pasan 4 años, y eso lo he dicho aquí a varios diputados. El año anterior a las elecciones están diciendo vamos a hacer reformas. No hacen reformas, no tienen ningún interés. Mire, para mí, y es una opinión muy personal, ningún partido político que está representado en el Congreso Nacional tiene interés en hacer reformas electorales. Porque si hubiesen querido, ya lo hubieran hecho una insurrección legislativa y yo les digo, porque al final hay que ser realistas, es la papeleta de diputados la más cuestionada en todo el proceso. Porque hay que ser realistas. En el caso de la presidencial hay un margen, podemos decir, muy bajo para decir que puede haber una adulteración. Claro, porque el conteo resultados. Es mucho más fácil, exactamente. Pero el conteo entre los diputados siempre ha sido cuestionado, siempre hemos pensado si realmente son legítimos o no son legítimos, ¿verdad? Las personas que están en los curules del Congreso Nacional. Pero cuando los periodistas preguntan y nosotros respondemos basado en diferentes temas, y yo recuerdo que esa pregunta fue si iba a haber algo de narcotráfico dentro de este nuevo proceso electoral, o si iba a haber dinero de narcotráfico, y entonces uno dice, si están las mismas reglas, ¿cómo van a eliminar el dinero de narcotráfico que siempre se ha inmiscuido dentro de los procesos electorales? Claro, ellos necesitan poder para poder continuar operando sus negocios ilícitos al final de cabo, y ver de qué forma los generan lícitos, y esas son realidades que nosotros no podemos cambiar desde la sociedad civil. Tiene que ser desde los tomadores de decisiones. Sí, porque mire, lo que sucedió en Nueva York fue claro. Hay financiamiento de la narcoactividad, y eso nadie lo puede negar. Es un hecho, exacto. Y bueno, justamente lo que usted mencionaba, no hay esa voluntad política. Lo mencionaba usted cuando se trata del conteo, cuando vamos entonces ya a esa parte en donde todos empiezan a poner sus recursos de apelación porque están mal contados, pero no hay una ley procesal electoral. Y esa ley ya la había presentado el Tribunal de Justicia Electoral, la presentó en 2022, en 2023 obtuvo el dictamen de la comisión, y hasta el día de hoy no se ha estado discutiendo, no se ha aprobado. Se mencionó que se iba a discutir, pero no se ha aprobado. Entonces, ¿cómo va a operar el Tribunal de Justicia Electoral? Que eso es una reforma y es necesaria, es totalmente necesaria. ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Va a operar con los reglamentos que operó en el 2021? ¿Va a crear nuevos reglamentos? Van a operar con el 21, ¿cómo lo van a hacer? Y como somos mal pensados... Pues sí. Piensa mal y acertarás. Entonces empezamos a pensar, ¿cuál ha sido el trabajo del Poder Legislativo en tema electoral? Aplazado. El tema del juez, y va dirigido a la Corte, es decir, todos los recursos que vayan por parte del Consejo Nacional Electoral van hasta la Corte. O sea, uno empieza a pensar y empieza a armar bolas de hilo que por supuesto son suposiciones, y en el marco de la libertad de expresión tenemos el derecho de expresar esas suposiciones para poder empezar a ver entonces cuáles son las propuestas que realmente necesitamos como país para poder fortalecer dos procesos electorales, tanto el primario como el general, pero principalmente el general. Al final del cabo, el primario son elecciones dentro de cada partido político,
pero porque es uno de los pilares fundamentales para poder fortalecer la democracia. No, y yo les digo, es que son los diputados los mayores afectados con la normativa actual. Y si ellos, como afectados, no lo hacen, después que no se vengan a quejar y que dejen de estar llorando el día de las elecciones. Pero ya conocen el juego, ¿verdad? Entonces yo creo que están cómodos en ese proceso y por eso no cambian las ¿Ustedes creen reglas. que van a haber reformas electorales? No, yo creo que no. ¿Y usted? O sea, no hay un espacio en el Congreso Nacional para realmente poder formular una norma en la que todos los partidos políticos puedan acuerpar una nueva ley electoral o una ley procesal electoral. Sí. Tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, buenos días, Diálogo de Impacto. Las ONG perdieron credibilidad cuando se prestaron para actos de corrupción en gobiernos anteriores y en el caso individual de ASJ se plegaron al gobierno anterior y no hicieron nada a favor del pueblo hondureño, nos dice este televidente. Veamos el próximo, dice, buenos días, licenciada Emma, estas asociaciones del pueblo, el pueblo desconoce su verdadera naturaleza de su existir, dice, ya se comportan como otro partido político y no ven los avances de un gobierno y solo saben criticar. Es importante la existencia de estas asociaciones para detectar fallas en lo que se está haciendo en los tres poderes del Estado, dice. Pero hay algo que no acepta el pueblo, es que estén generando luchas contra el gobierno y por eso siempre nos regresamos como punto de partida a quienes estas organizaciones callaron muchas cosas por dinero. El pueblo no olvida cuando ustedes se tomaban fotos con sonrisas al lado de personas más odiadas del país. ¿Acaso se han tomado una con la gobernante de este país? Lo último que digo es que traten de limar asperezas y que el mundo gira alrededor del dinero. Y esa es la percepción también, porque como volvemos al mismo punto, y no es la organización, son los que ciertas personas de las organizaciones las que muchas veces cometen errores, porque como decimos, aquí no es que vamos a salvar, y es cierto. Vaya, por ejemplo, cuando ciertas ONG avalaron los hospitales móviles, eso fue un duro golpe para la población, y eso no lo podemos desconocer nosotros ni ustedes mismos. Claro, sí, justamente es justamente verificar qué es lo que se está haciendo. Muchas organizaciones pues trabajan, y lo decía un mensaje ahí, es justamente identificar dónde están las falencias. Ese es parte del trabajo que hacen las organizaciones, identificarle y decirle, mire, aquí es donde está fallando, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta para mejorar la situación de muchos de los ciudadanos que actualmente pues o están migrando o están incluidos en situaciones de violencia, etcétera, ¿no? Pero estos ataques justamente no solo son en contra de ASJ, de CNA, que son las más mencionadas, sino que son también en contra de muchas otras organizaciones, y muchas veces no solo son ataques en redes sociales. Recordemos también, por ejemplo, cuando COEP fue excluido de la Junta Proponente para representar sociedad civil, porque se dijo que no era una organización de sociedad civil, pero luego en una sesión de la Junta Proponente se dijo que sí era sociedad civil. Entonces, son ataques dirigidos a diferentes organizaciones, a diferentes estratos de la sociedad, que tienen ese objetivo de quizás callar o silenciar las voces que estén contrarias a lo que se está haciendo de parte del gobierno. El trabajo de una sociedad civil siempre en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, va a ser encontrar esos puntos en donde se puede mejorar y de alguna manera pues trabajar en conjunto, porque la sociedad civil no está peleada ni quiere estar peleada con el gobierno. La sociedad civil quiere trabajar en conjunto con el gobierno para generar mejoras a la ciudadanía, que al final es por lo que todos estamos trabajando en este país. Sí. ¿Qué tan fácil o difícil realmente es el acceso a la información pública? Porque, mira, aquí todos se centran en eso, porque para ustedes también es la herramienta fundamental, tener acceso a esa información, o sea, a cuánto gana determinado funcionario, cuánto costó tal proyecto, si se ejecutó, no se ejecutó, que al final eso es lo que necesitamos todos los hondureños. Bueno, hay varias organizaciones que se han quejado de que no pueden acceder a información como se hacía antes, es decir, ¿cuál es el proceso? Uno lleva una nota a una Secretaría de Estado. Bueno, hay dos procesos. La más habitual es llevar una nota a una Secretaría de Estado o a una institución pública
y solicitar X o Y información. Y que nos respondan entonces mediante nota también y nos entreguen la información que hemos solicitado. Pero ahora mediante la plataforma Cielo que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, en realidad es mucho más fácil precisamente porque se pide vía correo electrónico, por ejemplo, y se le entregan vía correo electrónico, por lo menos FOPRIDE con la información que ha solicitado, que no es información realmente para generar análisis ni para investigar X o Y situación en una institución. No ha tenido mayor inconveniente, tal vez el inconveniente de que esté desordenado algún proceso y no le entregan, pero se pide después si la hemos logrado. Diverso a, por ejemplo, pero ha sido por parte del Poder Ejecutivo, diverso a lo que ha plasmado o lo que ha dicho el CNA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que es con el Poder Legislativo de forma directa. Tengo entendido que CNA, no sé si que ha pedido mal, información, pero incluso se le está negando hasta el acceso, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Entiendo que sí, pero ni siquiera la Oficina de Información Pública, cuando es una oficina que es para todo, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, a cualquiera se le puede negar el acceso, por ejemplo, a los pasillos del Congreso Nacional por temas de seguridad, porque están todos diputados y diputadas del Congreso, pero la oficina del oficial de información pública está en el edificio que era de Intura antes, ¿verdad? Es decir, en el que está atrás, y que ni siquiera le permitan entrar a esa oficina para entregar una nota. No estamos hablando de los mejores estándares para rendir cuentas y mucho menos para poder generar transparencia en un poder del Estado que debe de ser uno de los primeros en rendir cuentas, sobre todo pensando en los espacios de error que existen o que desaparecieron en un sistema y que de repente apareció un diputado ya electo, ¿verdad? Es decir, eso es parte de ese proceso de legitimar también el trabajo que está desarrollando el diputado y diputada del Congreso Nacional. Y es que existen diferentes maneras, ¿no?, de poder limitar justamente también ese acceso a la información, porque si usted se fija, el Poder Legislativo reporta altos índices de respuestas a las solicitudes de información, pero ¿cuáles son esas respuestas? En su mayoría, y muchas de las respuestas son remítase al portal del Congreso y que ahí está la información, pero usted busca en el portal y no hay información. Entonces, ¿respondieron? Sí respondieron, pero la calidad de la información que están respondiendo ¿es la correcta o es lo que se pidió? Eso también se tiene que evaluar, ¿no? Porque justamente no solamente es responder y decir está en tal lugar, pero si la información no está, entonces no estamos teniendo un verdadero acceso a la información de un poder del Estado que durante años, no solamente ahora, ha tenido problemas en temas de transparencia, en temas de producción. Nadie sabe cuál es la producción exacta de un diputado, y no solamente es cuántos proyectos de ley presenta, es qué tipos de proyectos de ley está presentando. Lo decíamos actualmente, sí, ¿no? porque va a presentar el día de la baleada, cuando tiene que presentar Tampoco, reformas electorales. También estamos hablando de una calidad legislativa que es una asignación presupuestaria que nunca se le va a asignar porque no hay recursos en finanzas para poder otorgar, ¿verdad? Exactamente. Esos son los temas que presentan los diputados y diputadas por complacer entonces a un tema de clientelismo político, pero no en realidad es que ahora ya por formar país. Ni siquiera clientelismo político, porque yo creo que este Congreso va a ser el peor Congreso en la historia del país, ¿verdad? El menos productivo. Bueno, cuando se toman vacaciones forzadas de 6 meses por no tener consensos en la figura del fiscal general. Al final, yo cubrí por muchos años la fuente política y el nivel de producción, habían divergencias, pero lo que se hace es que se aparte ese tema, sí, pero se siguen otros. Pero hay que adicionarle entonces el tema de 4 meses parados, 6 meses parados, sí. 6 meses por falta de consensos. ¿En qué Congreso lo habíamos visto? O sea, habíamos visto que no tocaban el tema, pero discutían otros, pero no se avanzaba en la agenda. Y la situación es que ya estamos encima, vamos a las elecciones, y si el tema más importante para los diputados en este momento son las reformas electorales para transparentar realmente las elecciones, especialmente en la papeleta de diputados. Porque ni siquiera nos vamos a ir a la otra papeleta de diputados. Y si ni siquiera eso van a aprobar, entonces ahí uno dice... ¿A qué fueron? No, esto es un acuerdo, es una componente, a nadie le importa.
A ningún partido político le interesa cambiar las leyes actuales porque ya están acostumbrados a hacerlo y vamos a volver al mismo cuento. 28 de noviembre va a pasar, no se ganó en la votada, pues se ganó en la contada. Pero ahí, y sí es cierto, o sea, en las elecciones el estilo Honduras. Pero tenemos más mensajes que vamos a leer, ya el tiempo se nos está agotando del programa. Dice, ese zipizape artificial del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, dice, es para cubrir que no se darán las reformas electorales. Abran los ojos, y ahí coincido totalmente con usted. Porque hoy ya saben que el presupuesto ya está, Finanzas ya dijo que el dinero ya está, todo es puro show porque no quieren tocar el verdadero problema. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buen día, SJ no tiene credibilidad, hasta avaló la compra de los hospitales chatarra, son un elefante blanco plegado a los grupos de poder de este país. Actúen de buena manera a favor del pueblo y el pueblo lo reconocerá, nos dice, saludos, Luis Guzmán. Vamos con el siguiente mensaje. Este gobierno es intolerante a la crítica, busca eliminarla, también busca minar la libertad de expresión. ENMA no se parcializa tanto con Libre, yo no estoy con nadie, yo estoy con el pueblo hondureño, joven. Yo realmente les digo, aquí vienen de todos los partidos políticos, respeto todas. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que les digan la verdad y volvemos al mismo punto. Sí. No les gusta que les digan la verdad. Yo digo, ni unos son santos, ni todos son tantos, ni todos son diablos. Hay un equilibrio y hay gente que ha cometido hierros, ¿Qué es abrupto de los ministros y que han sido demasiado malcriados? Estoy totalmente de acuerdo. Y se les ha pasado la mano, se les ha pasado la mano. Pero tampoco se trata de defender o atacar, se trata de analizar y ver. ¿Ustedes creen que puede haber una mejora realmente entre la relación de la sociedad civil y el gobierno? Ya para finalizar. Bueno, yo creo que siempre hay espacio de dialogar, ¿verdad? Y solamente es de aperturar la mente. Realmente hay temas que no debemos de personalizar en el sentido personal yo, o sea, sino que debemos de pensar en que están ejerciendo una función pública y por lo tanto lo laboral con lo personal debe de separarse. Como ejercen una función pública deben de cumplir su papel de dialogar entonces no solamente con organizaciones no gubernamentales de desarrollo, sino que con todos los ciudadanos y ciudadanas que necesiten una respuesta clara por parte del gobierno. Desde sociedad civil siempre hemos sido muy abiertos, hemos generado espacios siempre también para poder generar diálogo, hemos generado espacios con distintos sectores para poder encaminar un poco y ver cuáles son esas mesas de diálogo que necesitamos y por supuesto dialogar con todos los partidos políticos y con el gobierno es una parte fundamental de todas las organizaciones. Sí. Alejandra. Mire, yo creo que es difícil, pero sí existe la posibilidad, porque se trata nada más de voluntad política, que ha sido un tema bastante central en este gobierno, porque muchos de los factores que están actualmente generando algún problema en la ciudadanía se mejoran a través de voluntad política. Reformas electorales es voluntad política, es que el Congreso, que los diputados quieran hacerlo y lo pueden hacer. Mejorar el diálogo, mejorar el espacio cívico con organizaciones y con diferentes sectores, se puede hacer, pero se necesita voluntad política y entender que no es una lucha de poder, no es una situación en la cual unos quieren resaltar más que los otros. Se trata de una situación en la cual, como lo dije anteriormente, seamos pesos y contrapesos, que logremos llegar a una situación en la que se pueda mejorar lo más elemental, los derechos fundamentales de los ciudadanos, las personas que no están teniendo acceso a una justicia, que no están teniendo acceso a la salud, a la educación, etcétera. Eso es lo que se busca y para eso sí o sí se tiene que trabajar en conjunto con la voluntad de los que se encuentran en el poder y con la voluntad también de las otras organizaciones y de los otros sectores que tienen que trabajar en conjunto. Yo creo que nosotros como medio de comunicación también lo que imperamos es por el diálogo, con respeto. O sea, ser tolerantes a la crítica. Nadie tiene la verdad. Aquí hay 9.5 millones de hondureños. Cada hondureño tiene su verdad y es lo que tenemos que aprender a tolerar y a respetar. Y a las personas que no les gusta lo que uno dice o les cuestiona lo que hacen, también tienen, si a mí me critican, es por algo. Y ser tolerantes. Y peor cuando se es figura pública, recordemos, son
funcionarios del gobierno, que dependemos de los impuestos que todos nosotros pagamos. Y también muchas ONG son subsidiadas por el mismo gobierno. Porque esto también es otra situación. Entonces, al final, es el dinero nuestro, de los que pagamos impuestos. Así que muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente nosotros, los Noticieros Impacto, de que mejore este diálogo entre la sociedad civil y el gobierno por el bien del país. Ya viene este proceso electoral, esperemos que se aprueben las reformas electorales, aunque se molesten unos, pero se deben aprobar reformas electorales, porque no se vale llorar el 28 de noviembre del próximo año. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Esquera, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.